Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Centro de Capacitación y Certificación Profesional Arcon. Hoy estamos de lujo con la visita virtual del maestro Edgar Jonathan Hernández Olvera, que dentro de su amplio currículum tiene un libro que me parece muy interesante, muy actual respecto a las necesidades que patrón y empleado tienen que tener los conocimientos sobre estos temas, en virtud de que, pues bueno, tanto patrón tiene que cumplir con obligaciones y el trabajador como los usuarios. Vamos a iniciar esta charla, esta entrevista, que más que una conferencia es una entrevista. Pues bueno, agradeciéndole al maestro Edgar Jonathan Hernández Olvera su presencia. El libro se llama El Moving. Vamos a hablar de este libro interesante. Ya al final, maestro, nos dice dónde lo podemos conseguir, dónde está a la venta para que lo adquieran y que estos conocimientos lleguen más allá. Maestro Edgar Jonathan Hernández Olvera, si usted me lo permite, iniciaremos con la primera pregunta. ¿Le parece bien? Sí, sí, con gusto, amigo. Ok, Adelante, adelante. pues muy bien. Como parte de esta entrevista y que lo queremos hacer muy humana, pues queremos preguntarte, maestro, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Qué fecha? ¿Cuáles son tus raíces, tus antecedentes, si gustas, familiares, académicos y profesionales? Por favor, maestro, si nos puedes compartir, platicar estas circunstancias tan especiales, personales tuyas, para que te conozcamos de esa forma. Muchas gracias, distinguido director Hugo Arriaga. En primer término, pues quiero agradecerte el espacio. Pues fíjense que cuando he tenido este tema de quién es Edgar, pues a veces creo que contestar es un poco difícil, porque a veces entre el conocerte a ti mismo te dices quién eres y hacia dónde vamos, que es el punto. Pero bueno, pues miren, ¿quién es Edgar Jonathan Hernández Olvera? Pues él es un joven apasionado que pues ha buscado en el derecho, pues hacer algo, poner ese granito, poner un propósito para justicia de muchos que no las tienen. Si me preguntan ustedes de dónde viene, pues les comento, yo vengo de papás trabajadores, papás humildes, que se han dedicado al comercio y que me han dado tanto los valores como los principios necesarios para poder ser lo que hoy somos, en un poco en agradecimiento a ellos. Pues en este tema, pues Edgar nace en Atizapán de Zaragoza, en una colonia que pues para muchos dicen es un punto rojo, que es la colonia Higuera. Un abrazo para todos los de allá. Pero es donde más pude ver en mi contexto, el área, pues cada que platicaba con algún amigo, cada que platicaba con algún vecino, hasta un familiar, conocido de conocidos, pues me decían de estas partes y a veces no las entendíamos. Lo único que decíamos era qué mala onda son en su trabajo. Y pues de ahí viene todo este esquema. Les cuento un poquito de dónde viene Edgar. Pues él es licenciado en Derecho por la Universidad Ateneo de Tlanepantla, maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, doctorando en Derecho Penal por la Universidad CECIJUC y doctor honoris causa por la Organización Mundial de Líderes. Este parámetro, amigo, pues yo quiero comentarte algo personal, que fíjate que yo nunca pensé, te lo soy sincero, nunca pensé llegar a ver el tema de derecho, porque por las complicaciones que a veces se vivía en casa, las complicaciones que se vivían día a día, pues no teníamos las mismas oportunidades que yo creo que en otros sí las había. Yo iba a estudiar psicología realmente, por todos los aspectos. Yo creo que en una edad temprana, pues trataba de entenderme a mí mismo, yo creo que por todo el panorama que tenía.
Pero pues ese ha sido mi contexto. En último momento, fíjate que alguien me propició, así como tanto tema de hermanos como un maestro que tuve en la preparatoria, que me decía, pues mira, yo te veo con una circunstancia para poder pelear por los derechos, porque yo siempre fui el niño rebelde, el niño problema, que si veía que si algún maestro o en la calle, si alguna persona se sobrepasaba con otra, pues yo era el primero que estaba ahí levantando la voz. Por eso pues siempre fui el rebelde, el niño problema, en ese sentido. Pero yo creo que pues ya era pues una marca del destino, amigo, y a todos aquí los que nos acompañan, que a veces se van a sentir como yo, de decir, pues creo que de niño ya traía la vocación de ser lioso, de defender a los que no, pues a lo mejor les daba miedo levantar un poco la voz. Pero pues mira, gracias a Dios, he de confesar que creo que ha sido una de las mejores decisiones de último momento, porque nunca me pasó el estudiar Derecho. Simplemente fue de un momento que algo en la vida me dijo, ¿sabes qué? Estaba en el stand para inscribirme en otra carrera y una plática de 20 minutos cambió el destino en la vida de Edgar Hernández. Y nunca pensé llegar a este tenor, amigo. Pero de ahí ha salido Edgar. Creo que está apagado tu micrófono, amigo. Tienes toda la razón, lo apagué para no viciarlo. Pero te decía, amigo, que yo creo que la sociedad está muy agradecida con ese cambio que tuviste de un momento a otro, porque nos estás dejando una obra muy necesaria, ya hablaremos más a profundidad de ella. Vamos a iniciar, si gustas, con el tema. Fíjate que ese contexto que das de tu vida personal, de tu vida profesional, yo creo que muchos nos sentimos identificados, muchos nos sentimos identificados con ese andar de tu vida de niño y pues bueno, en lo académico, que no has parado, y ya también platicaremos esta conclusión de este moving laboral con el tema penal. Eso lo dejamos, si quieres, para ya los últimos temas, para ver cómo repercute con para las empresas, más que nada, o para quien cometa este moving. Pero, estimado maestro, para empezar a tocar el tema que nos interesa, que les interesa a toda la comunidad de Arcon, ¿nos puedes decir qué es el moving? De manera muy fácil, muy sencillo. ¿Qué es el moving? Sí, amigo, pues fíjate que el moving, o mejor conocido ya en otros esquemas como acoso laboral, pues fíjate que hasta el año pasado y lo que conllevamos a hemos empezado a tener definiciones propias con más sentido y más objetivas de qué es el moving. Incluso ya se han estado incorporando en la normatividad tanto secundaria como terciaria, porque si tú te das la tarea de buscar un poquito más atrás, en muy pocos temas vas a encontrar que es por lo menos una definición, un criterio o como tal un concepto. Pero pues nosotros nos hemos basado en los temas que regula y trae la Organización Internacional del Trabajo. Nos dice que, o más bien lo define como aquella acción verbal o psicológica de índole sistemático, de forma repetitiva y persistente, por la que en un lugar de trabajo ejerce un victimario a una víctima una serie de actos donde lo van a humillar, donde lo van a ofender o lo van a amedrentar, para efecto de que congelarlo en el trabajo, dejarlo en un estado de indefensión donde no pueda exigir un derecho. Y si me lo permiten, hay un hincapié donde esto ha surgido. La Suprema Corte de Justicia, a pesar de que hemos vivido este tema de conductas, también nos ha regalado una definición muy buena de qué es el mobbing. El mobbing nos dice la Suprema Corte de Justicia en un precedente judicial que es una conducta que se presenta dentro de la relación laboral, con el objetivo de intimidar, opacar, aplanar
consumir emocionalmente o intelectualmente a una víctima. Y esto con las miras de excluirla de una organización, de una empresa o de una unidad administrativa que ejerza esa relación laboral. ¿Y cuál es el objeto de este agresor? Es que, aparte de agredir, suele controlar o destruir a la persona en su ámbito laboral. Y muchos se confunden entre el abuso sexual con el tema del acoso laboral. Y incluso pues dan parámetros de hostigamiento, de acoso o del propio abuso sexual, pero es un tema muy diferente entre una vertiente que te dice, ya no nada más lo comete el jefe, sino también lo comete un subordinado de la misma par, de un subordinado hacia el jefe, y lo que comúnmente conocíamos cuando el jefe lo aplica al subordinado. Esa tipología nos enreda o nos establece la conceptualización del mobbing. No, si lo podemos hacer en un ambiente más fácil, amigo, es aquella conducta donde el victimario va a ofender, agredir y mermar física o emocionalmente a la víctima con fines o tintes laborales y obtener un beneficio en el tema, en la relación laboral. Y esto se da de forma sistemática. Uno de los principales elementos de la conformación del mobbing es que se dé de forma sistemática. A eso entendemos por mobbing, amigo. Fíjate, amigo, que das unos temas muy interesantes. Ahorita lo acabas de mencionar, de remarcar, de las características del mobbing que nos sirven, porque hay una gran problemática en el tema litigio, cuando se nos presentan este tipo de casos, normalmente decimos, oye, ¿y cómo lo vamos a acreditar? Porque el tema de en el juicio, ¿qué es lo que tengo que acreditar o no? Y acabas de dar este esquema y algunas características que espero algunos lo hayan anotado, que sea sistemático, que sea persistente, que merme en la integridad de la víctima y que además tenga un beneficio el victimario. ¿Consideras tú que es complicado acreditarlo en un juicio, amigo? Pues, amigo, te voy a decir en la vida práctica. Fíjate, te comparto el esquema dentro del servicio público, dentro de mi perfil. Te comentaba, he estado en juzgado, he sido contralor, he estado en el jurídico de diferentes instituciones como titular. Y fíjate que el panorama de decir, ¿sabes qué? Pues vamos a justificar el despido de una persona que comete estas circunstancias y viceversa. Cuando estás como defensor de una persona que le están falseando un caso de estos, en primer tema, fíjate, ¿con qué me encuentro allá afuera? El primer problema de hacer justicia o por lo menos hacer prevalecer derechos de una víctima del mobbing o de un falso caso de mobbing. Las autoridades no tienen un criterio específico, amigo. Cuando, un ejemplo de ello, tú te vas a la Junta de Conciliación y Arbitraje y tratas de mermar como una causal del despido injustificado, que a través a lo mejor de mermar las actividades, el estado anímico de la persona. ¿Qué te dice la Junta de Conciliación? Me dice, a ver, el panorama no es lo que se le cometió a la persona, sino la causa del despido injustificado o justificado. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan en la Ley Federal del Trabajo, en las leyes estatales en materia laboral, no tenemos una descripción típica. Una descripción que te diga, ¿sabes qué? Pues también se considera una causal. Si tú te vas a lo específico, dentro de las fracciones, únicamente te dice o hostigamiento sexual o acoso sexual, pero no te mete la palabra acoso laboral. Entonces hablamos que dentro de los elementos jurídicos, administrativos o laborales, no tenemos esa descripción. Me dicen, para acreditar
fíjense que el esquema, y esto me lo ha dado la partitura en diferentes bosquejos, tanto laborales como administrativos, el propio tribunal de circuito, cuando nos vamos a buscar un resultado en el recurso de revisión, me ha dado la razón al momento de decir que el acoso laboral no se puede tipificar, homologar o darlo por mayoría de razón. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros lo elevamos a una circunstancia de una sala colegiada, nos vamos a una sala especializada, pues ya lo están haciendo asimétrico, analógico, cuando no se debe de hacer. Si nosotros nos vamos al principio de la tipicidad, que es un elemento que también nosotros lo incorporamos al tema laboral, te pide una descripción específica. Y el acoso laboral, si ustedes ven, en la materia no lo hay. En materia administrativa, la Ley General de Responsabilidades, las leyes estatales tampoco tienen una definición. Si nos vamos al tema civil, únicamente vamos a buscar bosquejos por la reparación de los daños y perjuicios que sean ocasionados. En el tema administrativo, tampoco lo tenemos, no hay una especulación que se tienda en lo específico a determinarme un tipo laboral, una descripción laboral del acoso, del mobbing. Y muchos de estos temas en estas conductas, te voy a decir, si nos vamos al tema laboral, me han regresado infinidad de veces, amigo. ¿Por qué? Porque no le encuentran una tipificación de ello. Y te dicen, en lugar de justificarlo, si es en el servicio público, vete al contencioso administrativo. Si es en el tema particular, váyase por la vía penal. Entonces, no tienen un criterio, no tienen una línea, y que te voy a decir, así como he encontrado malas salas que me evaden este tema, también he encontrado buenas que me dicen, Silix, nada más ayúdame entonces a encuadrarlo en otra hipótesis, ya sea por las facultades del propio patrón, por temas de comportamientos. Nos vamos a la norma 035, nos vamos a la norma 027, para que la empresa sea responsable de garantizar la seguridad del propio trabajador. Y vemos en estas circunstancias que hay otros que no tienen idea ni de cómo radicarla, amigo. En verdad que ha sido un problema. Sí lo justificamos, pero créeme que si tú te vas a un tema de apelación, un tema de amparo o al resultado de un recurso de revisión, llega el momento en que te dice, ¿sabes qué? Se aplicó como una homologación o una mayoría de razón, por lo tanto no está bien fundamentado ni motivado para que se dé la conducta del acoso laboral. Interesantísimo lo que nos estás comentando, porque yo les hablo a muchos de mis alumnos de la teoría de Robert Alexis, de la subsunción de la prueba, es decir, tenemos una inferencia fáctica, claro. La persona víctima dice víctima de mobbing, y cuando queremos buscar la inferencia normativa no lo hay, aunque tengamos a lo mejor alguna prueba, no se hace esa subsunción. Qué interesante, porque entonces nos estás hablando de una necesidad normativa, tanto en materia administrativa, como en materia laboral, como en materia penal. Y eso, la verdad, resulta muy, muy interesante, porque yo creo que hay una gran necesidad por lo que estamos, los tiempos que estamos viviendo ahorita, y creo que tendría que ser acorde con ese artículo 685 de la Ley Federal 685 ter, perdónenme, de la Ley Federal del Trabajo, como una excepción de agotar la instancia conciliatoria e irte directamente a la etapa jurisdiccional. Pero entonces, nosotros, abogados laboralistas, lo que tendríamos que hacer es buscar dentro de ese 685 ter, equiparar ese mobbing, ese acoso laboral, con la discriminación, con el acoso sexual, es lo que me estás diciendo, ¿no, amigo? Híjole, amigo, pues mira, quisiera decirte que no y buscar una vía con el tema, pero fíjate que si nos metemos un poquito al tema del tema de género,
de tener una equidad de género, cuando nosotros buscamos la conciliación, el tema laboral te dice, bueno, está permitido, de acuerdo a la reforma te dice, ahora tienes que conciliar una vez que tengas el acuerdo donde digas, sabes que no hay conciliación, ok, ya mete tu demanda inicial. Pero con este contexto, amigos, si tú te vas a una queja administrativa, no nos vamos lejos, a derechos humanos, te va a decir la misma situación. Sabes que no, este tema, como es de relevancia, de acuerdo a los tratados internacionales, por el tipo de situaciones y el perjuicio o la secuela que te pueda dejar, no amerita la conciliación. Entonces ya no vemos cuál es el criterio normativo que en México podemos utilizar. Por lo menos de acreditar o de desacreditar no tenemos un criterio. Mientras las instituciones no tomen cartas en el asunto, no haya una tipificación, una descripción, tanto en materia laboral, administrativa, penal, incluso retomando los protocolos de derechos humanos, créeme que es complejo acreditar este tipo de conductas. ¿Y qué hace, por ejemplo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del Trabajo? Pues se basan únicamente por la fracción del despido injustificado, pero no se van por las secuelas que te deja ese despido injustificado. Entonces son esquemas muy diferentes, son esquemas y cuadrantes que se deben de estudiar. Yo creo que nos hace falta tener una amplitud de la reparación del daño en estas materias, porque sí, restituyes los temas laborales, pero cuando les restituyes en materia laboral los daños y perjuicios que te están afectando. Y muchos dicen, ¿cómo se repara? Por temas de sesiones psicológicas. Pero ¿qué crees? Que ya está demostrado en cualquier área. Si tú le preguntas a un psicólogo forense en este tipo de conductas, te va a decir, pareciera que con las sesiones se restituye el estado anímico de la víctima, pero con una circunstancia que vuelva a tener, vuelve a nacer. Wow. Entonces, ¿hasta dónde queda esa reparación del daño? ¿Quién te garantiza? No tenemos un Estado de Derecho que te garantice esa reparación del daño, amigo. Y es bien interesante. Es bien interesante. Nos abres otra puerta más de carácter normativo, de necesidad de normar estas conductas, porque pues, bueno, sabemos que la ley es maleable, es dúctil, es permeable a las necesidades sociales, y hoy en día en esta plática, en 28 minutos que llevamos, nos has dado mucha luz, y ojalá este video lo vean los legisladores para ver estas necesidades normativas que hay, porque estamos viendo el tema de la víctima. Ahorita me estás platicando acerca de la víctima. También hace rato comentaste algo muy interesante, que es la simulación de haber sufrido este moving. ¿Consideras tú, hay una generación que se le dice la generación de cristal, eso que le duele todo, al trabajador que dice, híjole, me están haciendo moving, oye, ¿por qué? Pues es que me dijeron que hiciera 10 cartas el día de hoy, siendo que yo, la verdad es que son muchas, yo pues puedo hacer 3, ya 10 es como que me están cargando la mano. Y se habla de una generación de cristal que todo le duele, ¿no? Si lo volteas a ver feo, híjole, ya me está haciendo moving. Si me dice, oye, por favor saca las copias, me estás haciendo moving. ¿Qué consideras tú o cómo consideras que esta generación de cristal tiene influencia en el uso y el abuso de denuncias que, bueno, se supone están basadas en el moving, amigo? Sí, pues fíjate, amigo, que yo creo que el hablar de esta generación, mira, si nos basamos a los parámetros sociales, nos han dado 4 generaciones de qué hablar. De las baby boomers, de aquellos que nacen entre el 45 y el 64, la generación X, nacidos entre el 65 y el 81, la generación Y o los famosos millennials, que ahí entramos, querido amigo, de los que nacen entre el 81 y el 97.
Y la generación Z, que es entre los 97 y 2010, y viene a raíz de estas 4 generaciones importantes, esa pues mal denominada generación de cristal. Yo creo que esta generación viene de una sociedad dolida, de abusos, de circunstancias donde se han apegado a soportar todo. Y pues dependiendo la perspectiva de que lo veamos, entre esa generación de cristal y no, tienen una gran circunstancia. Si anteriormente normalizábamos la violación hasta de nuestros propios derechos humanos, creo que esa generación de cristal nos puede dar una perspectiva diferente a que tenemos que hacer valer nuestros derechos. Si hay abusos, como toda generación, así como la generación más antigua como las más recientes, todas abusan. ¿Cómo abusan? Porque las vician. Desde el pseudoabogado que les dice, oye, pues métele el tinte sexual, o oye, invéntales este tema, y es por eso que viene la evolución de la tipología. Así como han evolucionado estas generaciones, también evoluciona este tipo de conductas. Desde que antes el patrón cometía este acoso laboral al subordinado, ahora es entre compañeros, ahora es el subordinado que acosa laboralmente al jefe. Ok, no me das una prestación, no me das beneficios, no me das un aumento, no me das mi esquema preferencial, ya te estoy falseando una denuncia por acoso laboral. Vas con el Ministerio Público y como no hay un criterio formalizado, te dice, y aprovecha para decir que él te toqueteaba, que te veía lascivamente. Y eso es lo que te complica a ti como patrón. Yo me pongo de los dos lados porque defendemos, gracias a Dios, tanto los casos reales como aquellos que son simulados, amigo. Te voy a decir que cómo han caído personas con alto prestigio, con valor social, por una situación de una persona que no tiene, yo le puedo decir, no tiene vergüenza de hacer una falsa denuncia. Y ahorita las redes sociales nos ayudan un poquito para estigmatizar cualquier situación, aunque no sea acreditada, amigo. Esta generación, como todas las demás, son manipulables y todos podemos caer en el abuso sobre este tipo de situaciones, amigo. Entonces, si me permites hacer esa observación, creo que esos abusos, esa falta anímica de valores, pues, eh, sabemos que esto viene de un tema español, un formalismo acuñado en la filosofía española, como una metáfora para describir la fragilidad emocional de los adolescentes y jóvenes. Pero vemos que esta fragilidad la tenemos ya como adultos y no es por una generación, es por una circunstancia de evolución social. Es cuanto, mi querido amigo. Ok, oye, y para cerrar este punto de este abuso y abuso, ¿hay alguna sanción? Ya vemos que, pues bueno, es difícil quizá acreditar este tema para el victimario, pero esta pseudo víctima, este pseudo abogado que nos estás platicando, ¿hay alguna sanción? Si a nivel jurisdiccional, llámese la materia que se llame, ¿hay alguna sanción cuando se demuestra que ha falseado los hechos? Fíjate, amigo, que sí lo tenemos establecido en el Código Penal, la falsa declaración que va desde los 6 meses hasta los 4 años, dependiendo el agravante. Pero si tú me dices, mira, por una falsa denuncia de acoso laboral, cuando estamos del otro lado, tú defendiendo esa parte, lo que buscamos es buscar lo que llaman en materia penal la punibilidad del hecho. En materia laboral, si tú te metes a hacer una búsqueda, un análisis, tanto de la federal como de las estatales, te voy a decir que no viene la descripción y por lo tanto no viene la punibilidad, la sanción de ello. Te vas al Código Penal, vemos la misma circunstancia. Si la vemos del tema del servicio público, nos vamos a la ley de responsabilidades, a la ley general, ¿y qué crees? Que no encontramos una sanción por cometer la conducta, pero por la falsedad, si la acreditamos,
nos vamos al Código Penal y sí te establece la falsedad de declaración ante una autoridad, ya sea administrativa, investigadora o judicial, y es donde sí se sanciona, desde esos 6 meses hasta esos 4 años. Ok, y bueno, paradójicamente, de acuerdo a lo que me estás platicando, sería más fácil encuadrar esta circunstancia a la pseudo víctima, ¿no? Que a lo mejor dentro del procedimiento, pues el resultado es ese, que no fue víctima y que falseó, pero bueno, como siempre en los procedimientos jurisdiccionales, se encontrará una verdad jurídica, ¿no? La verdad objetiva quedará, quedará en duda si sí fue realidad o no. Fíjate que parte importante, no me gustaría dejarlo, porque quizá en el foro habrá muchos compañeros que están en recursos humanos o que son empresarios, seguramente algunos de ellos lo verá y les será interesante la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo consideras se puede prevenir el moving desde las fuentes de trabajo o desde los lugares en que se puede dar este moving? Sí, sí, claro, amigo. Mira, pues para todas las empresas, los que somos empresarios, tenemos una obligación como patrones. Si nos vamos a la norma 035, 027, si nos vamos a las guías municipales de prevención del acoso laboral, vienen los parámetros que debemos de tomar en cuenta. Hemos hecho un estudio, un análisis de todos en contexto, y los principales puntos medulares te dicen, es modifica las políticas del personal, mejora los sistemas de comunicación, rediseña tus puestos de trabajo, permite una mayor participación en la toma de decisiones y sobre todo conceder mayor autonomía en los niveles bajos, amigo. Esos son los parámetros que si tú te vas a todos los protocolos, a las normas oficiales, el punto medular es ese, que le dan una mayor amplitud de expresión al trabajador. Pero también te dicen, patrón, auméntale las consideraciones, los beneficios, los derechos. Y es donde entramos ahí en un déjà vu, amigo, porque a veces nosotros como trabajadores confundimos una obligación laboral con un acoso laboral. Y es cuando empiezan, es que yo ya no quiero sacar las copias, para mí que yo soy contador, para mí que yo soy funcionario de nivel, pues ya es denigrante. Pero ¿hasta dónde es la obligación y hasta dónde es lo denigrante? Y fíjate que también establecen todos estos protocolos de prevención del mobbing en el trabajo y te dan ciertos pasos, como es el establecer desde un objetivo, disponer el ámbito de aplicación, tipificar las conductas de acoso laboral internas, implantar la cultura empresarial preventiva del acoso. Podemos generalizar todos estos temas en lo particular, pero cada empresa tiene su propia vivencia, cada empresa tiene, internamente sabe cómo están las cosas, entonces ellos también deben de implementar esas medidas preventivas, informar a los trabajadores, ¿sabes qué? Esta conducta se considera acoso laboral, acoso sexual, hostigamiento sexual, porque este círculo vicioso, te voy a decir cómo empieza, amigo, empieza con el acoso laboral y termina con el acoso sexual. Y cuando no hay un parámetro, ya empezamos a hablar hasta de homicidios, feminicidios, etcétera, etcétera. Y fíjate que en este contexto, pues me gustaría compartirte una testificación de un patrón cuando lo llevamos a comparecer a un tema de juicio oral en materia penal, y él establece, dice, yo trataba de prevenir a todos que no se llevaran, que no se pudieran apodos, que no se faltaran al respeto, y sobre todo una regla fundamental de la empresa era que no se permitía las relaciones amorosas dentro del plantel. Fuera de ello podían hacer la vida que quisieran. Pero cuando él
lo hacen corresponsable en estas situaciones y dicen, es que él nunca me previno, pues que de este tema laboral, pues emergió al tema sexual. Y el patrón lo que hace pues es ser corresponsable de algo que a lo mejor en muchas ocasiones no tiene ni siquiera la idea de qué está pasando. Se queda en los niveles intermedios. Si no, ya se entera de estas situaciones cuando están en una demanda, en una queja, cuando ya hay una orden de aprehensión, cuando ya hay una orden de búsqueda y localización, o cuando la empresa empieza a tener problemas financieros, problemas en recursos humanos, recursos materiales. Eso es lo que te va mermando el no tener una prevención en ello, amigo. Y sobre todo, no nada más en la prevención, sino también deben de hacer un protocolo de reacción cuando ya tienes el problema encima. Ya no te va a servir el protocolo de prevención, ya tienes que hacer tu protocolo de reacción. Ok, fíjate que es un tema, los protocolos es muy interesante, porque hoy en día los juzgados laborales, aterrizando esto que nos estás comentando al tema jurisdiccional en materia del trabajo, pues es muy interesante porque cuando viene una acción ejercida por el trabajador que ha sido víctima de discriminación o de este tema de acoso sexual o cualquier otro que sea similar a esto que estamos hablando del moving, pues bueno, lo primero que tienes que demostrar es que tienes esos protocolos de actuación, de denuncias, de manera preventiva para darlos a conocer. Y Claro. posteriormente, fíjate que este tema del protocolo de reacción, ¿qué es lo que vamos a hacer después de que surja el hecho? Es bien interesante. Doctor Coronel, ahorita le doy el uso de la palabra, ahorita vamos con preguntas y respuestas por parte de ustedes, ¿eh? No crean que no lo vi. Ahorita lo hacemos. Pero no quisiera cortar este hilo porque es bien interesante a la siguiente pregunta. Con estos protocolos de prevención y además de reacción, ¿cuál sería esa consecuencia que se puede evitar con la prevención y con el protocolo de reacción? Vamos primero, siempre tratamos de ser muy objetivos aquí en Grupo Arcon, ¿cuál es esa consecuencia que se puede evitar para el trabajador? ¿Qué podemos evitar, amigo, si hacemos buenos protocolos de prevención y buenos protocolos de actuación cuando aparezcan estos tintes de moving? Sí, pues mira, amigo, déjame comentarte que dentro del análisis que he hecho en el libro de El Moving, una realidad o estrategia de permanencia laboral, cuando tenemos nosotros buenos protocolos en una empresa fortalecida por principios y valores, tú fomentas el apoyo entre los propios trabajadores. Defines claramente cuáles son los puestos de trabajo, tareas, objetivos, ese margen de autonomía de cada empleado. Pero cuando tú ves el resultado de ello, tienes trabajadores más contentos. Es más, en muchas ocasiones dicen, hay trabajadores que ganan todavía el mínimo legal y están felices trabajando. Si tú les dices, ¿quieres otro puesto en otra empresa o en una empresa hermana de ello? No se van. ¿Por qué? Porque tienen el estado anímico muy alto, se sienten valorados. El tema económico, ya no tienes esa merma de estar contratando, despidiendo, evitas la consecuencia de que estés involucrado en demandas laborales y todo es pérdida económica de tiempo, desgaste emocional, se infunde miedo interno y envalentonan a otros más, a lo mejor sin razón, pero envalentonas más a esos esquemas. Cuando tienes ese protocolo bien integrado, donde pasas esa información, los formas, los capacitas, llevas casos de qué pasa, las secuelas que emergen las propias empresas, es decir, el que cometa esta situación, bueno, se va a iniciar este tipo de actas circunstanciadas administrativas y la acumulación de ellas permite un despido justificado y se van a ir sin
los parámetros básicos de salida de un trabajador. Entonces, eso es lo que te vas a ahorrar tú como patrón teniendo un buen protocolo. Y si tienes un protocolo fortalecido, vas a tener un crecimiento en la empresa. Dijeran por ahí en un aspecto, en una frase china, ten contento a tu trabajador, que el trabajador, el fruto de su trabajo, te tendrá contento a ti. Entonces, si nos vamos a ese parámetro, yo creo que entre más motivación tenga un trabajo, entre más información y capacitado, tendrá mejores reacciones, mejores resultados tu empresa. Es cuanto, mi distinguido amigo. Muy bien, amigo. Mira, quiero terminar mis preguntas creo que nos has dado un esquema general, pero hay algo muy interesante, que es tu libro. Platícanos de tu libro. ¿Qué vamos a encontrar en él como índice? ¿Qué temas interesantes vamos a encontrar nosotros para el estudio, el análisis y la aplicación, que es lo más importante? Platícanos acerca de tu libro, por favor. Sí, amigo, mira, este libro, que es el Moving. Si lo puedes enseñar en la pantalla, creo que ahí lo que es. Sí, con gusto. Sí, es este librito, este pequeño librito, que lo denominamos el Moving, una realidad o estrategia de permanencia laboral. Les voy a contar por qué fue este tema. Esta partitura de la realidad o estrategia de permanencia laboral, fíjate que en mi ámbito laboral donde he transcurrido, pues he visto los 3 parámetros, amigo, de carne propia, de ver cómo a mi jefe lo tratan de destrozar, y pues tú tratas de ayudar, tratas de mediar, tratas de buscar la mejor solución para la institución. He visto entre compañeros cómo a veces nos tratamos por ego o por ser el consentido del jefe y nos destrozamos a la literalidad, amigo. Te esconden el trabajo, tratan de dejarte en mal, te exhiben y mil temas. Pero también he visto, y es lo que ahorita en pleno siglo XXI está corrompiendo, ya es un estado de corrupción, el que el subordinado denuncie o demande falsamente al patrón, al superior, al funcionario. Y este librito te va a decir qué es el Moving, de dónde viene, quiénes son, qué normatividad lo establece. Pero la normatividad que realmente lo debería de tener en su descripción interna, no lo tienen. Y eso se aprovecha en esas situaciones. Este tema de la conceptualización y definición es pionero, todas estas normatividades de 3 años a la fecha, de dar una conceptualización, amigo. Hay reformas, sí, pero no son reformas completas. Todos los partidos políticos se han ido con una reforma laboral, pero el tema del acoso laboral no nada más es de la materia, es de derechos humanos, es del tema administrativo, es del tema penal, es del tema burocrático también. Muchos me dicen, y el tema castrense, el tema militar, es donde más se da. La ley de seguridad es donde más se da, amigo. El acoso laboral, si ustedes me dejan y me atrevo a decirlo, las hipótesis más duras se dan en estos ámbitos. ¿Por qué? Porque hay un margen de jerarquía, donde abusamos de esa jerarquía, donde se ven hasta violaciones, se ven suicidios, se ven feminicidios, se ven se ven concursos de delitos en estos temas. Si ven en este libro, hago referencia de las características. Quieren acreditar una posibilidad de hipótesis para el acoso laboral, reúnan las características que dice el propio precedente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque no va a haber legislación, no va a haber normatividad que te diga lo contrario. La única descripción certera que tenemos es de ese precedente. Ese precedente que yo lo hago referencia en este librito, si ustedes se van a la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
del 2004, en su página 138 nos hace referencia de cuáles son los elementos administrativos laborales para acreditar la conducta. Y hago esa descripción, hago ese análisis de ello, amigo. Doy las características como tal, algunas vivencias que hemos tenido del otro lado defendiendo este tipo de conductas, los daños que ocasiona, la violación a derechos humanos, ¿qué te dice la exposición de motivos en los temas penales, en el tema de derechos humanos? ¿Cuáles son los choques descriptivos que te dice la ley de seguridad en las comisiones de honor y justicia, la famosa creación de asuntos internos? ¿Qué es lo que te establece? ¿Cómo te lo regula? Y tú te das cuenta que te va a dar parámetros básicos para que cuando una autoridad se salga del criterio de este precedente judicial, pues cuando tú te vas a una apelación, te vas a un amparo, te vas al resultado del recurso de revisión, te van a decir, por falta de fundamentación y motivación, te van a dar la razón. En este esquema. Son los comportamientos psicológicos que pasa una persona víctima del mobbing. En verdad que cuando comienza este tipo de conductas, amigo, no sabes cómo un trabajador cae hasta el fondo. He tenido datos, he tenido clientes que se han suicidado por ya no soportar el ambiente laboral con el mobbing. Les esconden las cosas, les ponen apodos, intervienen teléfonos, intervienen computadoras, y todos esos aspectos llegan a la depresión, a la ansiedad, a un tema que para acreditar el acoso laboral en cualquier materia, debes de tener un expediente clínico, un expediente psicológico, haber pasado, si es en materia penal, por el médico legista que corrobore los daños físicos, solicitar como abogados no un dictamen en psicología. ¿Por qué? Es un dictamen en psicología forense que traen sintomatologías diferentes, se hacen resultados diferentes, se dictamina diferente. Cuando me han soportado con el dictamen psicológico, el objetivo de ello es conductual. En la psicología forense es sintomático. La sintomatología que tú presentas en una conducta como esta te determina si has sido víctima o no. Que los falsos casos de acoso laboral y se consiguen más elementos para acreditar el hostigamiento o el abuso sexual, con la propia dictaminación de psicología forense te va a determinar si sí fuiste o no víctima del mismo. Esos tres aspectos son básicos, pero no nada más queda ahí. Si ustedes no garantizan la reparación del daño en cualquiera de las materias, no por el despido injustificado, sino por el decremento anímico del trabajador, del servidor público, ese es un contexto que se lleva a la par. Y de ahí nos metemos nuevamente. ¿Qué te dicen los criterios? Vía de amparo, que muchos me han revocado y otros me han confirmado las resoluciones, tanto en vía administrativa como en vía jurisdiccional en el tema penal, donde me dicen, ¿sabes qué? Se confirma la sentencia. Sí, pero yo lo que no estoy peleando es el tema de la conducta, porque la conducta ya lo hice valer. En el tema laboral, yo te estoy peleando el tema de la agresión que está sufriendo la víctima, el servidor público, que son cuantificaciones muy diferentes. Y este esquema, pues el criterio que le tengo que aplaudir a los tribunales de circuito, a los resultados de los recursos de revisión, que les dicen, a ver juez, a ver Junta de Conciliación y Arbitraje, reúneme estos requisitos, hazme a un lado el tema del despido injustificado, cuantifícame el daño moral o acredítame estas circunstancias que no lo hubo, y les empieza a hacer un listado sobre los aspectos que debieron retomar en la resolución. Acuérdense que ya existen protocolos con perspectiva de género,
hay protocolos para que se realicen sentencias de acuerdo a los tratados internacionales. Y la materia laboral, les voy a decir que es de la que menos interviene o incorpora esos tratados. Por eso el resultado del recurso de revisión determina que no está fundamentado y motivado, y por lo tanto revoca la resolución y les piden que hagan una nueva con esos requisitos. Si no los cumplen, entonces que resuelvan de otra forma. Y es lo que nos ha dado, nos ha favorecido en esta circunstancia. Para todos los abogados litigantes, para todos órganos internos de control, autoridades administrativas que resuelven este tema, entendiéndose por temas de derechos humanos, comisiones de honor y justicia. El acoso laboral, en lo particular, ya vimos que tenemos un precedente judicial que nos va a ayudar en esta temática. Pero este tipo de circunstancias, si no tenemos referencias para la defensa o para la acreditación viable y justificable, no van a prosperar. Eso es lo que un abogado postulante que trata de defender o que trata de acreditar va a tener los peros de las propias autoridades. Y muchas de ellas ni siquiera analizan el contexto, la sobreseen de una primera instancia. Es cuanto, distinguido amigo. Gracias, amigo. La verdad es que nos das un panorama general del libro, pero me parece básico, fundamental, que lo tengamos abogados particulares, que lo tengan los empresarios, que lo tengan las autoridades. ¿Dónde lo podemos conseguir, amigo? ¿Dónde podemos conseguir? Este pequeño librito lo pueden conseguir en El Sótano, en Gandhi, está en Sanborns, está en diversas plataformas electrónicas como ebook. Ustedes lo buscan y ahí ya lo pueden obtener vía pago electrónico. Incluso si tú me lo permites, amigo, yo puedo hacérselos llegar. Nos ponemos de acuerdo con un descuento ahí especial, pues eso fue en convenio con la propia editorial, de darles en esta plática, en esta entrevista, un descuento especial a todos los que quieran adquirirlo, y sobre todo hacerle llegar al grupo que usted preside un par de ellos para su biblioteca personal. Amigo, pues te agradezco muchísimo. ¿Dónde te podemos contactar para que lo puedan adquirir los compañeros? Sí, pues si me permite les doy mi número particular, es el 56 11 76 97 97. En mis redes sociales me encuentran con el nombre junto, Edgar Jonathan Hernández Olvera en Facebook. En Instagram me encuentran como EDG Jones. En TikTok también como Dr. Edgar J. Hernández Olvera. Son los medios. El correo electrónico, mi contacto jurídico @gmail.com, donde pues ahí me pueden escribir, podemos hacer el contexto. Y si me permites, amigo, hacerles alusión, ya en este mes también sale la segunda parte, que se llama La falta de tipificación del acoso laboral en México, donde hago referencia a los elementos del tipo penal en materia administrativa y hago una comparación con todas las áreas laborales. Es una estrategia de este segundo libro para los defensores por la falta de tipificación, pero también está la otra cara de cómo acreditar. Les adelanto un poquito de lo que habla el próximo libro. Te dice abogado defensor. Pues mira, te vas a ir por el principio de tipicidad y la no aplicación de la mayoría de razón. Y el caso contrario, para aquellos que están defendiendo un caso falso de acoso laboral, ¿cómo es tu estrategia? Debes de hacer una denuncia, primeramente penal, posteriormente en derechos humanos, si es en instituciones, órganos internos de control, comisión de honor y justicia, asuntos internos, porque va aparejado el objetivo de cada uno. Materia laboral, restitución de derechos. En materia penal, orden de protección y restricción.
constitucionalmente el derecho a un tema médico y un tema psicológico. Tema civil, a su daños y perjuicios. Si nos vamos al tema administrativo, a efecto de que el propio trabajador no incurra en una falta administrativa grave o no grave. Esa es la estrategia que nosotros hemos estado implementando para aquellos casos que son reales, y también la viceversa, de cómo defenderlos por la falta de tipicidad, la homologación y la utilización del principio de la mayoría por razón. Ese es el esquema en general, amigo. Muchas gracias. Estás contestando una pregunta que aquí nos hace Ariana. Ya habías hablado un poquito de estas dificultades de acreditar el moving laboral, pero creo que el segundo libro, y por favor, hacemos un compromiso para, en cuanto lo tengas, presentamos y hablamos de él más a fondo, ¿te parece? Será un honor, amigo. Será un honor para mí, amigo. Híjole, no sé, voy a empezar con las preguntas. Ya lo vi al doctor Coronel. Vamos a hablar, a darles un poquito. Ahorita voy con el maestro Ricardo, con Armando Contreras Arellano, que son, pues bueno, personas que además de que los aprecio muchísimo, parte de la familia Arcon. Pero vamos a empezar con quien levantó primero la mano, el doctor Edgar Michel Coronel Ruiz, que pues bueno, nos honra con su presencia, representante del sector obrero por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, pero además un gran amigo. Michel, por favor, tu pregunta. Gracias, doctor. ¿Sí me escucha por ahí? Sí, te escucho perfectamente. Sí, te escuchamos, amigo. Muchas gracias de antemano, nuestra invitación. Agradecerle, pedir en especial a nuestro ponente, al doctor Edgar Jonathan Hernández Olvera, felicitarlo de antemano por un gran tema. Muchas gracias. Y la verdad me permití levantarle la mano porque es algo que su servidor lo digo en los centros de trabajo, lo que es prácticamente el móvil. Y me gustó mucho las palabras que acertadamente mencionaban, ¿no? El protocolo de acción y el protocolo de reacción. Efectivamente, más allá de lo que Horacio comentaba, entre la que es la diferencia de un trabajador cuando interpreta lo que es una obligación laboral y que pues al final puede ser también un acoso o un hostigamiento, sí hay esa diferencia, lo único que el trabajador no la sabe, ni mandos medios, pero sí no es como sindicatos, podemos decir que seríamos tener una figura importante para ir generando esos protocolos buenos que usted mencionó. La verdad nos llevamos mucha tarea, porque sí hay que erradicar. Hay lugares donde la presencia del sindicato, pues es todo de color rosa, pero se da media vuelta el sindicato, y los mandos medios son el factor número uno, porque ya ni el dueño. Mandos medios son el factor número uno para que se convierta un centro de trabajo en un instituto de capacitación que nada más entra y sale. Desafortunadamente, pues, el patrón no lo ve, no lo sabe. Nosotros como sindicato a veces que ya, de repente te enteras que ya se fue, y ya después hablando con el trabajador, te hablan del sindicato, pues resulta que el mando medio es el que estaba hostigando, el que estaba fastidiando, el que, inclusive unas palabras que usted mencionaba, me gustaron también mucho lo que es tratar de opacar a un individuo, ¿no? Tratar de intimidar, discriminar, y ya sea emocionalmente y físicamente, y ya ser protagonista, porque es lo peor que se le puede pasar a una persona, tratar de exhibirlo delante de los compañeros, y eso la verdad sí genera un daño. Es un tema relevante y yo lo felicito de antemano, doctor. Muchas gracias. Quiero hacer ese comentario nada más de que sí es un tema muy, muy grande. ¿Qué nos ha pasado? En alguna ocasión por ahí hicimos una denuncia ante lo que es la famosa al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y desafortunadamente no hay avance. Está la CONAPRED y la misma COPRED, que es material local, así como la PROFEDER, porque luego que sus páginas de internet hablan muy bonito, pero al final del camino te piden ciertos requerimientos, ¿no? Te piden inclusive para acreditar las pruebas, te piden documentales, fotos, videograbaciones, grabaciones, cualquier otro documento que genere testigos, y hay veces que todo eso, el tratar de involucrar a un compañero de trabajo, pues ni ellos tampoco, como en materia laboral, te dicen que sigue la mera donde se presenta. Entonces es un poco difícil, es un poco disperso.
quedan muchas lagunas, efectivamente, la aplicabilidad y la sistematología que se está dando no es la correcta, pero creo que precisamente están los especialistas y es lo que hay que trabajar todos, ¿no? Tanto los que nos dedicamos al área de recursos humanos, al tema laboral con los sindicatos, a los que defendemos en la barandilla también, pues los derechos de los trabajadores. Ya no hablo tanto de los patronos, pero sí se da, también se da. Ya nada más que un descargo. De antemano, pues muchas gracias, felicitarlo a ambos por este excelente testimonio. Muchas gracias. Muchas gracias, distinguido amigo. Amigo, si me permitas hacer un comentario en relación a lo que nos dice nuestro gran amigo coronel. Fíjate que la importancia en este tema de los sindicatos o de los grupos a favor de los trabajadores ha sido bien importante. En el esquema cuando sí hay un abuso por parte de la empresa, por parte de la institución y no respeta los derechos. Pero también pues vemos la otra cara de la moneda. Cuando el sindicato se vuelve copartícipe del delito o de la falta administrativa. Y es un esquema bien padre porque a veces la autoridad te dice, pues venía una víctima y un victimario, pero ahora ya no sé cómo llamarle al sindicato o al grupo que está defendiendo o no al trabajador. Y el propio trabajador te hace corresponsable cuando dice, es que estuvo presente mi secretario del sindicato, estuvo personal del sindicato, y se dieron cuenta de la violación de mis derechos. Cuando nosotros asemejamos entre el tema laboral y nos vamos a una denuncia penal, porque cuando tiene conocimiento toda persona de acuerdo al 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y tú no haces nada por lo menos darle aviso a una autoridad que haga algo sobre esta violación de derechos laborales, te vuelves copartícipe y por eso te mandan a llamar y te dicen, y a ver, usted sindicato, ¿usted qué hizo? ¿Usted presenció la violación de los derechos laborales, la violación o la participación del delito? ¿Ustedes qué hicieron? Y es cuando la pregunta es, ¿hasta dónde llega la normatividad o el Estado de Derecho a hacerte partícipe del delito? Cuando tú dices, pero pues si yo nada más fui a mediar, yo fui a lo mejor a levantar el acta propia de que pues efectivamente sí están involucrando al trabajador y están violentando sus derechos laborales. ¿Hasta dónde? Fíjate, ¿hasta dónde? Porque la normatividad creo que ahí deja en estado de indefensión a los sindicatos cuando los hacen corresponsable de la comisión de delitos y de hechos. Es bien importante. ¿Es cuánto, amigos? Interesantísimo, y ahí se los dejamos de tarea a todos los sindicalistas y pues al doctor coronel para que tome nota y pues bueno lo vea para no infringir en estos temas, ¿no? Voy con el maestro Armando Contreras Arellano y después con el maestro Ricardo Ortiz Contreras, que tienen el apellido igual y será porque son parte de la familia Arcon, ¿verdad? Pero maestro Armando Contreras Arellano, no sé si quiere hacer la pregunta en vivo y en directo, sería muy interesante y las podría nutrir mucho. Maestro Ricardo Contreras Arellano, creo que el maestro Armando no está en la sala o no tiene su micrófono. Maestro Ricardo, si quiere usted hacer su pregunta, adelante. Muchas gracias, maestro. Licenciado, no cabe duda que este tema es muy amplio. Es usted un innovador, ¿verdad? Es un tema serio completamente y es importante que antes de abordarlo, pues lo conozcamos a profundidad para que cualquier planteamiento, cualquier proposición, pues sea seria, ¿verdad? Con mucho interés, espero tener acceso pronto a su libro. Si usted quiere compartir en el WhatsApp del maestro Hugo su número de cuenta para que podamos hacer directamente un depósito, yo se lo agradeceré muchísimo. En cuanto al tema, licenciado, mire,
así como hay, yo vengo de la generación, ahora que escuchaba sus raíces, me identifico plenamente. Yo tengo más edad que usted, desde luego, pero así como a veces hacemos bromas, eh, pero bromas sinceras acerca de cómo antes nos aplicaban en la casa la ley de la chancla y nos enderezamos bastante, ¿verdad? Claro. Que ahora lamentablemente las generaciones de ahora pues ya no cuentan con ese recurso maravilloso. Ahora todo les duele, todo les lastima, ¿verdad? Pero tenía sus ventajas la forma de ser anteriormente. Y ahora esta nueva generación que está habituada a que se le trate con pincitas, se incorpora al ámbito laboral y obviamente van a esperar ser tratados como han sido tratados en casa. Y como aquí se está sugiriendo, todo les puede resultar una provocación, una agresión, ¿verdad? Es muy importante que este tema del móvil no vaya a degenerar, ¿verdad? En un enfrentamiento que al final de cuentas vaya en contra de la producción, porque obviamente nosotros como abogados laboralistas, pues somos partícipes, buscamos de alguna manera ejercer en la balanza para garantizar, para controlar, obviamente, un sistema de producción a nivel nacional. De ese tamaño es nuestra labor y no podemos pasar por alto que temas como el móvil, pues están prácticamente en un, no voy a decir en un limbo, no me atrevo tanto, pero sí están en un espacio, licenciado, donde, cuidado, porque así como en las ferias está el juego de que pégale con el martillo y la balanza tiene que subir a tocar la campana y hasta que suena la campana se obtiene el premio, todo lo que esté en el camino no. Aquí el móvil me parece que rayan lo que está en el camino, en el proceso, porque existen causales de terminación del contrato, de rescisión del contrato, existen, por ejemplo, obligaciones y derechos tanto del empleador como del trabajador, que están ahí consagrados desde antaño en la Ley Federal del Trabajo. En tanto que se cumplan o no se cumplan, eso puede determinar la procedencia o no de una acción. En este caso, ya sea una acción rescisoria, en este caso puede ser demandar el despido, o incluso demandar una indemnización, en fin. Pero lo que está en medio, licenciado, puede tornarse como se sugiere aquí, una forma de presionar. Y al final lo que se busca no es lo que esté en medio del camino, sino lo que esté al final. Es una observación muy respetuosa que yo quiero hacer. Usted que está adentrado en el tema, seguramente ya lo ha abordado esto y ya tiene la respuesta, licenciado. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, distinguido amigo Ricardo. Pues mire, este comentario luego para todos con mucho respeto. La generación de cristal, pues hemos visto, fíjense, en todos los asuntos, los que ahorita somos abogados postulantes, que estamos en el servicio público, vemos que esta generación de cristal demuestra que permanentemente, que más allá del salario económico, su deseo es trabajar en empresas con que estén alineadas a sus propias creencias de ellos mismos, no a los valores que trae la empresa. Por eso la importancia de los protocolos. Y fíjense, ahorita en Colombia se está trabajando un apartado muy padre. Aquí vemos el protocolo de prevención, protocolo de reacción, pero allá se está trabajando un protocolo por reacción. Después de todo el esquema, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? Porque a veces ve el trabajador el caminito de dónde doblar a la empresa. ¿Por qué hablamos de que este tipo de conducta se ha vuelto uno de los esquemas de corrupción económica, social, política, institucional? Porque estos temas envalentonan a los demás. Cuando hay derechos no hay problema, la propia sociedad lo agradece, pero cuando ya se vicia, se vuelve una moneda de canje que al empresario ya no le costea, porque lejos de pagar más empleados, dar mejores condiciones, disminuye ese capital para tenerlas en el plan laboral. Y efectivamente, miren, yo lo hago con todo respeto, pero esta generación de cristal, yo creo que debe de reflexionar
sobre las creencias y valores que traemos. La empresa no se va a adecuar a la generación es la que se debe adecuar a las políticas de la empresa. ¿Es cuánto, distinguido amigo? Muy amable, licenciado, muchas gracias a todos, desde luego. Gracias, gracias. Una pregunta que nos hace el maestro Armando Contreras Arellano, bueno, te la voy a hacer, amigo, que cómo podría, bueno, ya compartí el número, para ahí, Fran ya lo había solicitado, espero todavía esté en la sala, ahí está ya el número en el chat de esta conversación de Zoom, tu número, amigo, ya lo compartí, chécalo a ver si está bien. Muchas gracias. Pero sí. lo saqué de nuestro WhatsApp. Fíjate que dice el maestro Armando Contreras Arellano y te pregunta que cómo podemos sensibilizar a los operadores de los tribunales laborales en el sentido que en algún asunto donde se involucre presuntas conductas de moving pretendan conciliar entre las partes, pues actualmente nos hemos encontrado con algunos conciliadores y también autoridades judiciales que quieren conciliar estos temas. ¿Es conciliable? ¿No es conciliable, amigo? Hace ratito hablabas de la reparación del daño. ¿Es aconsejable conciliar o no conciliar? ¿O es un asunto que verdaderamente no tendríamos que entrar a la conciliación? Mira, amigo, yo, si tú me dicen qué consejo les pudiera dar a las instituciones en este tema, pues es muy, ¿cómo te diré? Pues muy complicado, porque te voy a decir, y me ha tocado en lo particular, si la denuncia es por parte de una persona femenina y te toca un titular en las instituciones del mismo género, pues se adecúan, son empáticos con ello y tienen las mejores facilidades. Pero caso contrario, vemos que cuando es sexo masculino o otra variante, empiezan los problemas, empiezan las clasificaciones. Y cuando ahorita estamos en una maximización de la protección a la mujer, digo, esto no es malo. Al contrario, yo soy una de las personas que he abanderado la protección a ella. No nada más las mujeres luchan contra ese tema, también los hombres luchamos contra las desigualdades. Pero este tipo de circunstancias, yo creo que la mejor reflexión que pudieran tener los tribunales es que apliquen los protocolos de perspectiva de género, igualdad de género, que son muy diferentes entre hacer valer la igualdad que la perspectiva. Eso es lo que te va a hacer reflexionar, porque ya traes el ABC de cómo debes de llevar tus procedimientos, qué debes de involucrar. Pero cuando lo haces de forma autoritaria y sigues con la vieja escuela, creo que ahí es donde empieza la complicación en los procedimientos. Esos son los temas en específico, amigo. Pues muy amable, amigo, te agradezco muchísimo y la forma de agradecer a nuestros ponentes y con un sensible reconocimiento, pero la verdad es que muy sentido, no solamente de palabras, sino, si me permiten compartir la pantalla rápidamente para que lo haré llegar, amigo, en el momento que nos veamos, un pequeño reconocimiento, pero de verdad muy sentido por todo lo que nos has compartido el día de hoy. El Centro de Capacitación, si me lo permites leer, Centro de Capacitación y Certificación Profesional Arcon, otorga el presente reconocimiento al maestro Edgar Jonathan Hernández Olvera por sus excelentes aportaciones en la entrevista sobre el tema El Moving, desarrollado el día 9 de agosto del año 2023. Firma Hugo Arriaga Estrada, director general del Centro de Capacitación y Certificación Profesional Arcon. Te agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo a todos los que se han conectado. La charla se va a subir, he visto una muy buena convocatoria que ha habido el día de hoy. Seguramente lo editamos el fin de semana, el video, y estará en YouTube y en Facebook, seguramente para la semana que viene, si te perdiste alguna parte de esta charla, muy, muy interesante y muy enriquecedora, la podrás ver en YouTube, en Facebook. Solamente te pedimos que compartas, que te suscribas al canal de YouTube
en cuanto lo veas, te suscribas. Cada 15 días vamos a estar teniendo participaciones de grandes invitados. Va a estar el maestro Armando Contreras Arellano, también como conductor, ya sea de una charla, una plática, una conferencia. Seguramente para dentro de 15 días tendrá él su invitado y tendrán ustedes la invitación. Por nuestra parte es todo, maestro Edgar Jonathan Hernández Olvera, agradecidos por tu participación y despide a tus oyentes, por favor, y a los que te están viendo. Despide tú la sesión. Gracias. Muchas gracias, distinguido amigo y maestro Hugo Arriaga. A todos los presentes, en verdad que es un tema que debemos reflexionar, debemos de poner nuestro granito de arena desde nuestras trincheras, dijeran por ahí, porque cada vez este tema, cuando ustedes platiquen con una víctima de acoso laboral, imagínense que pudiera ser su hermano, su mamá, su papá, sus propios hijos, y van a ser más empáticos en tratar de defender este tipo de desigualdades, este tipo de conductas. Esa es la reflexión que yo les dejo, les agradezco de todo corazón, les mando bendiciones y que pasen bonita noche a todos. Gracias y me despido. Adquieran el libro del maestro Edgar Jonathan. La verdad es que los que nos arriesgamos a invertirle tiempo, esfuerzo, dinero, a publicar obras, pues bueno, buscamos el foro para que ustedes los conozcan. Así como lo busco yo foros, el maestro Edgar, esta es tu casa, amigo. Y muchas gracias. Nos pongamos de acuerdo, creo que hay temas muy interesantes, nos pongamos de acuerdo para organizar un curso de esto, del moving, de denuncias, de temas administrativos, temas laborales, donde podamos abarcar pues todos estos temas que nos dijiste en una hora, que seguramente se quedan muchos en el tintero. Todos muestran agradecimiento, Karen Ruiz, Julio César Irán, licenciado Soriano, por ahí Ariana Martínez, gracias, espero hayamos contestado tu pregunta. Fran Ortega, espero que no se haya salido y haya visto el número telefónico. Si tienen dudas del número telefónico, por favor pídanmelo por WhatsApp y yo les comparto con todo gusto el contacto del maestro Edgar Jonathan Hernández. Les agradezco muchísimo, bendiciones y nos estamos viendo dentro de 15 días con una nueva charla aquí en el Centro de Capacitación y Certificación Profesional Arcon. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego a todos, bendiciones. Buenas noches, maestro, gracias, muy amable. Buenas noches. Buenas noches.